Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar a realizar esta ecuación diferencial. Vamos a identificar el método respectivo. Por lo que se puede identificar, esta ecuación diferencial tiene la forma estándar de una ecuación de Bernoulli. Entonces, para realizar su proceso, nosotros vamos a ocupar dos sustituciones importantes y hay que reconocer los elementos respectivos de la ecuación diferencial para facilitar el proceso de solución. Esta ecuación diferencial es un poco extensa. Claro que se puede resumir o quitar algunos pasos, pero la intención es explicarlo paso por paso para que ustedes no se pierdan y puedan aprender y después dominar este tema. Entonces vamos a ver en primera instancia cómo podemos nosotros escribir la ecuación diferencial. Recuerden que la forma estándar de una ecuación diferencial de Bernoulli es la siguiente, pero primero pasemos esta expresión. La derivada de y con respecto a x más 2 veces y sobre x. Esto es igual a esa raíz cuadrada de y nosotros podemos escribirla como y a la 1 medio, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vamos a hacer por acá. Y a la vez también vamos a separar la expresión que contiene la función con respecto a x. En este caso es coseno al cuadrado de x, que está en el denominador. Sería 1 sobre coseno cuadrado de x y multiplicado, en vez de raíz cuadrada de y, vamos a escribir 1 medio. Así, de esta manera, y a la 1 medio escribimos y listo. Ahora, la intención va a ser analizar los elementos de la ecuación diferencial de Bernoulli. Tenemos la derivada, ¿no es cierto? La derivada, en este caso, la variable dependiente es y, la variable independiente es x. Luego debemos tener una función con respecto a x multiplicando a la variable dependiente igualado a una función q de x por la variable dependiente elevado a un exponente n, siempre y cuando el exponente sea distinto de 1 o de 0. En este caso, nosotros sabemos que podemos identificar que es una ecuación diferencial de Bernoulli. Muy bien, ahora reconozcamos los elementos respectivos. Ya dado la ecuación diferencial estándar, vemos que P de x en este caso es igual a 2 sobre x, que es la expresión que está en este lado, la que subrayo. Y por otro lado tenemos que Q de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Va a ser importante que nosotros utilicemos una identidad trigonométrica aquí, pero antes reconozcamos n. En este caso n es el exponente de esta expresión que está en el lado derecho, que es 1 medio. Entonces n es igual a 1 medio. Muy bien. Ya tenemos estas tres expresiones. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a escribirlo de mejor manera. 1 medio. Ahí sí. Ahora sí vamos a las sustituciones que vamos a ocupar. La primera sustitución que nosotros necesitamos es poner u igual a y elevado a la 1 menos n. Y la otra sustitución que vamos a ocupar, que nosotros ya vimos en el curso de cálculo diferencial, que es la regla de la cadena, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable que voy a utilizar en este caso como sustitución, que es u, y multiplicado por la derivada de u con respecto a x. Entonces, estos dos elementos nos van a servir para que nosotros podamos llegar a la solución de esta ecuación diferencial. Ahora, el siguiente paso va a ser utilizarlas y respectivamente tenemos que u va a ser igual a y elevado a qué. Sabemos que n vale 1 medio. Entonces, si nosotros restamos 1 menos 1 medio, nos da 1 medio. Entonces, sería u igual a y elevado a la 1 medio. Ya que tenemos esta sustitución, se requiere despejar a la variable y. Y recuerden que lo que está como exponente al otro lado va a pasar como raíz. En este caso, como el exponente es una expresión fraccionaria, se entendería que y va a ser igual a u al cuadrado, ¿no es cierto? Que es lo contrario, el recíproco de 1 medio. Es lo que decíamos nosotros, por ejemplo, lo que está como cuadrado pasa como raíz cuadrada al otro lado. En este caso, lo que está como raíz cuadrada, que se entiende que hemos escrito de otra forma, va a pasar como exponente. Entonces, y es igual a u al cuadrado. Entonces, como ya tenemos una función de y con respecto a u, nosotros ya podemos ocupar la derivada de y con respecto a u en la regla de la cadena. Y la derivada de u al cuadrado, el exponente baja a multiplicar a la función restándole 1 al exponente, entonces me quedaría 2u. Ya que tenemos estas sustituciones, entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Esta es la ecuación diferencial que está en su forma estándar y en vez de la derivada de y con respecto a x, vamos a escribir
2 por u, que corresponde a la derivada de y con respecto a u. Y escribimos la derivada de u con respecto a x. Recuerden que la intención cuando nosotros resolvemos una ecuación diferencial de Bernoulli es llegar a una ecuación diferencial lineal que se ve antes de este método para poder llegar a la solución respectiva. Y luego tenemos más en nuestra ecuación diferencial, un 2 sobre x que no ha cambiado para nada, nosotros no hemos ocupado esa sustitución, ponemos por acá, y en vez de y vamos a ubicar la sustitución respectiva. Y es igual a u al cuadrado, entonces sería aquí u al cuadrado. De esta manera escribimos 2, aquí, 2 sobre x por u al cuadrado. Estamos siguiendo el orden de la ecuación diferencial. Y luego vamos a ocupar, como les mencionaba, la identidad trigonométrica. 1 sobre coseno cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x. Entonces, nosotros escribimos secante cuadrado de x es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Esta expresión de aquí, nosotros sabemos que por identidad trigonométrica es equivalente. Entonces, acá escribamos en nuestra ecuación diferencial con las sustituciones, secante al cuadrado de x en vez de 1 sobre coseno al cuadrado de x. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, en vez de y, sabemos que debemos escribir que aquí dice y a la u medio, pero y es igual a u al cuadrado. Entonces, escribamos aquí en paréntesis lo que equivale a y, que es u al cuadrado, y esto está elevado a la u medio, porque aquí dice en la ecuación diferencial. Recuerden hacer paso por paso al principio, si no dominan, para no tener ninguna complicación y que poco a poco vaya saliendo el resultado respectivo. Ahora vemos que hay una función que está multiplicándole a la derivada de u con respecto a x. Entonces lo que se procede a hacer es, para volver a tener una nueva ecuación diferencial, en este caso lineal, deberíamos dividir a toda la ecuación diferencial para 2 por u. ¿Por qué? Porque de esta manera garantizamos que la ecuación diferencial, en este caso la derivada que tenemos en la ecuación diferencial de primer orden, esté libre. Entonces pongamos por aquí, dividir para 2u. Entonces, si nosotros dividimos al primer término 2u por la derivada de u con respecto a x dividido para 2u, se elimina 2u y solo me va a quedar la derivada, ¿no es cierto? Listo. Y luego tengo más. Si divido para 2u, este 2 sobre x dividido para 2u, vamos a escribirlo por acá para que me puedan entender la situación. Tenemos 2 sobre x y tenemos que dividirle para 2u. Y esto está multiplicado por u al cuadrado, siguiendo la ecuación diferencial. Es igual. Aquí podemos simplificar, porque aquí podemos aplicar potencia de potencia. Este 2 por 1 medio me queda 1. Entonces acá lo que me va a quedar es secante cuadrado de x, que multiplica a u. Pero como dijimos que vamos a dividir a toda la ecuación diferencial para 2 sobre u, entonces a esta expresión que nos ha quedado debemos dividirla para dicha expresión. En el numerador secante cuadrado de x por u dividido para 2u. Y entonces, ¿qué me va a quedar? Va a quedar lo siguiente. La derivada de u con respecto a x ya la tenemos libre. Y aquí podemos aplicar extremos con extremos y medios con medios. Y lo que me va a quedar es lo siguiente. Me va a quedar 2 sobre 2u por x multiplicado por u al cuadrado. Y de aquí vemos que de paso ya podemos simplificar, pero vamos a hacerlo en el siguiente paso. Y acá también podríamos simplificar ya la u del numerador y la u del denominador. Vemos que todo va en correcto orden, entonces acá lo que tendría yo es 1 sobre 2 y acá multiplicado por secante cuadrado de x. Esa expresión es lo que me va a quedar en el lado derecho. Y es lo que respectivamente hemos realizado en este caso con las sustituciones. Como estamos dividiéndole para 2 sobre u, eso es lo que nos debe quedar en toda la ecuación. En este caso, por aquí parece que nos faltó algo, porque se supone que teníamos que de y de u es igual a 2 sobre u, ¿no es cierto? Y en nuestra ecuación diferencial aquí tenemos
1 sobre coseno cuadrado de x por y a la 1 medio. Hemos reconocido los elementos respectivos. Tenemos las sustituciones. Tenemos esta expresión que teníamos que dividir a toda la ecuación para 2u. Hemos hecho lo respectivo. ¿Y qué es lo que nos ha quedado? Muy bien, ya tenemos aquí u y este 2 sobre u también. Entonces tenemos un medio por secante cuadrado de x. Entonces ya simplificando, ¿qué me quedaría? La derivada de u con respecto a x, ubico en el lado que le corresponde, y aquí simplificando, ¿qué me va a quedar? U cuadrado dividido para u, me queda u en el numerador, y en el denominador me queda x. Y esto es igual a u medio por secante cuadrado de x. Es lo que nos queda, ¿no es cierto? Vemos que en ningún momento ha aparecido otra expresión respectiva. Entonces, en la ecuación diferencial ya hemos hecho las sustituciones dadas. En este caso, veamos si es que aparece otra expresión que haya faltado dentro del proceso. Ah, ya, correcto. Ya, ahí vamos bien. La ecuación diferencial dada es la correcta. Tenemos esto. Ahora lo siguiente que debemos hacer es que vemos que tenemos una ecuación diferencial lineal. Cuando reconocemos que es una ecuación diferencial lineal, tenemos la derivada de u con respecto a x. En este caso, debemos tener una función con respecto a x que le vamos a llamar p de x, multiplicando la variable dependiente, y esto igualado a una función con respecto a x. De esta forma es la ecuación estándar de una ecuación diferencial lineal. Ahora el siguiente paso va a ser tomar un factor integrante, en este caso de p de x, y vamos a utilizar la expresión w de x, va a ser igual a Euler elevado a ¿qué? A la integral de p de x, y aquí reconozcamos que p de x es 1 sobre x, la variable dependiente no se toma en cuenta, nosotros podemos escribir de esta manera y no alteramos nada. Para reconocer p de x y vemos que es 1 sobre x, pero como la integral respectiva debe tener un diferencial con respecto a la variable que voy a realizar, escribo de esta manera. Y resolviendo aquello, yo tendría que el factor integrante va a ser igual a Euler elevado a la integral del diferencial de x sobre x, sabemos que es logaritmo natural de valor absoluto de esa variable, que es x. Y aplicando propiedades de exponentes, la base Euler y el logaritmo natural se van a simplificar, lo cual quiere decir que el factor integrante me queda más menos x, pero nosotros vamos a tomar el valor positivo. Ojo que el valor absoluto, al irse, ya me genera dos valores, positivo y negativo. Cuidado con eso, pero vamos a tomar en este caso el valor positivo. Entonces, en este caso, el factor integrante es igual a x. Muy bien. Entonces, luego, en la ecuación diferencial lineal, hay una manera para llegar a la solución y hay otra. En este caso, la que vamos a hacer es el camino rápido, que es, sabemos que el lado izquierdo, multiplicándole por el factor integrante, es precisamente la derivada de este factor integrante por la variable dependiente. Entonces, escribimos aquello. Sería la derivada con respecto a x del factor integrante que multiplica la variable dependiente, que en este caso es u, igualado a, multiplicamos al lado derecho por el factor integrante que es x. Entonces me quedaría un medio por x por secante cuadrado de x. Un medio por x por secante cuadrado de x. Muy bien. Ya que tenemos aquello, ¿qué debemos hacer ahora? Integrar en el lado izquierdo y lado derecho, porque aparece una derivada. Entonces, para nosotros eliminar la derivada, utilizamos la integral, porque sabemos que la integral de una derivada es la función misma, utilizando el teorema fundamental del cálculo que se estudia en ese curso. Y bueno, entonces vamos a integrar el lado izquierdo y el lado derecho. Integral de la derivada con respecto a la variable independiente del factor integrante por la variable dependiente, igualado a el 1 medio se extrae de la integración. Recuerden las constantes de la derivada y de la integral se extraen. Y en la integral me va a quedar x por secante cuadrado de x, que también lo ubico por acá, multiplicado por el diferencial de x.
Entonces, aquí vemos que aparece una integral de dos funciones, un producto de dos funciones en el lado derecho, una función algebraica y una función trigonométrica. En este caso, la función algebraica es x y la función trigonométrica es secante cuadrado de x. Vamos a utilizar el criterio de integración por partes, recordando que debemos llamarle una variable, digamos en este caso s, a la función más fácil de derivar, en este caso sería x. Y la derivamos, la derivada de s va a ser igual al diferencial de x. Aquí no hemos ocupado u, y u por lo general se utiliza para la integración por partes, porque por acá en la sustitución de Bernoulli la utilicé, para no confundir términos. Y a la vez también vamos a utilizar el diferencial de b, que es lo que me queda del integrando, que sería secante cuadrado de x por el diferencial de x. Se le llama db a la función más fácil de integrar. Entonces b a que va a ser igual a la integral del diferencial de b. La integral de secante cuadrado de x con respecto a x, sabemos que es tangente de x. Y entonces, ya ocupando lo respectivo, vamos a realizar la solución de la ecuación diferencial, que es lo que me queda aquí. La integral de la derivada de x por u es igual a x por u, ¿no es cierto? Por lo que les había mencionado del teorema fundamental del cálculo. X por u, y esto va a ser igual a este u medio, que va a multiplicar a todos los términos, en este caso u medio, y la integración por partes me dice que multiplique, en este caso, s por b, sería u medio de x por tangente de x, menos la integral. Bueno, falta poner el 1 medio. Recuerden que las constantes no nos deben faltar porque altera toda la expresión. El 1 medio está multiplicándole a toda la integral. Se puede observar aquí claramente. Menos 1 medio por b por el diferencial de s. Entonces sería 1 medio por la integral de b, que es tangente de x, por el diferencial de s, que es el diferencial de x. ¿Y qué me va a quedar aquí? X por u en el lado izquierdo es igual a u medio por x por tangente de x, que ubicamos también por acá, menos u medio, y la integral de tangente de x por regla inmediata o integración inmediata, sabemos que es menos logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x. Ustedes pueden comprobar la integración de tangente de x, podemos escribirla por identidad trigonométrica como seno de x sobre coseno de x, haciendo la sustitución o cambio de variable en esa integral, me va a quedar menos logaritmo natural de coseno de x, cierro paréntesis, y más un medio por c, pero a un medio por una constante que no sabemos cuál es el valor, sigue siendo esa constante. Entonces ya casi tenemos la solución, sería x por u va a ser igual a un medio por x por tangente de x, menos por menos es más, aquí en este término sería un medio positivo de logaritmo natural de valor absoluto de coseno de x, y más la constante c. Ahora, antes de volver a la variable original, porque u sabemos que es igual a qué, aquí habíamos mencionado que u es igual a y a la u medio. Esta x que está multiplicando va a pasar a dividir al lado derecho, entonces u va a ser igual, si divide a cada término, u medio por x por tangente de x dividido para x, se cancela esta x, entonces solo me va a quedar un medio por tangente de x. Un medio por tangente de x más. Aquí vemos que tenemos un medio por logaritmo natural de coseno de x. Y por propiedades de logaritmo, ese un medio puede pasar como exponente de coseno de x. Entonces quedaría coseno a la un medio de x, que podríamos expresarlo de la siguiente manera. Pero también como le tenemos que dividir para x, vamos a escribir de la siguiente manera. Sería más logaritmo natural de valor absoluto de raíz cuadrada de coseno de x. Ojo, coseno a la un medio de x no es lo mismo que coseno de x a la un medio. Ahí, por ejemplo, hay algunas diferencias, pero en este caso, por propiedad respectiva de logaritmos, hemos ubicado ese un medio en ese lugar. Si es que tienen alguna confusión en esa parte, no hay problema, podemos dejar también de esta forma la solución. Y acá sería dividido para x, y a la vez también c estaría dividido para x. Aquí podemos agrupar de una vez y ponemos más c, logaritmo natural de raíz cuadrada de coseno de x más c dividido para x. Y entonces ahora sí volvemos a la variable original.
U era igual a y a la 1 medio, ubicamos por acá, y a la 1 medio, es igual a lo que tenemos por acá. 1 medio por tangente de x más logaritmo de valor absoluto de raíz cuadrada de coseno de x más c sobre x. Ya. Y ahora para dejar la solución explícita, es decir, cuando tenemos la variable dependiente en función de la variable independiente, decimos que es una solución explícita. ¿Y cómo hacemos aquello? Ese 1 medio que está como exponente en y va a pasar al otro lado como cuadrado. Entonces y va a ser igual, abrimos un paréntesis, 1 medio de tangente de x más logaritmo natural de esa expresión que tenemos, más c sobre x, y todo esto elevado al cuadrado. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial dejada en una forma explícita. Si te gusta el video, por favor compártelo. Estaremos atentos a todas las sugerencias que quieran dar. Y recuerden, aquí no se compliquen la vida teniendo esta expresión raíz cuadrada de coseno de x. Finaliza la transmisión respectiva de este ejercicio.